en alimentación y vivienda los menos favorecidos, en educación 50-50, y en transporte definitivamente pues la reducción extrema con respecto al transporte, empezando pues con la parte más impactante asociada a quienes tenían más ingresos económicos, viajes a diferentes ciudades o a diferentes partes del mundo, y desde ahí hasta los problemas en el transporte para movilizarnos incluso dentro de nuestras propias ciudades, ¿no? Entonces, ¿cuántas variables podemos reconocer importantes acá? Por lo menos tres. La primera, relacionada a la restricción del ingreso familiar, sea, ya de alguna manera lo dijimos, por la pérdida plena o temporal del empleo, y si no, por la reducción del sueldo o de los ingresos acostumbrados, ¿no? Primera variable absolutamente vivenciada en mayor o menor medida por todos. La segunda variable, la emergencia de nuevos gastos, en este caso en un área, si bien siempre ha sido importante para todo ser humano, definitivamente ha recobrado una importancia superlativa por lo menos para un país como el nuestro, ¿no? Nuevos gastos en salud, sean por el COVID o la COVID misma, sea por el estrés o sea por otras enfermedades, ¿no? Ya han pasado los primeros meses del COVID, esa fue una primera ola, estamos en una segunda ola, ya con enfermedades crónicas o enfermedades, digamos, propias de la estación, y se habla de que nos estamos empezando a acercar a la tercera cuarta ola, que está más relacionada, ya lo estamos empezando a ver en noticias. Esta siguiente ola está relacionando al mundo de las adicciones, empezando por el alcohol, que ya es una noticia que relacionada al tema de la diversión sin límites, inevitablemente ya nos estamos enterando en el día a día. ¿Es casual? No. Ya los expertos en observatorios, ¿no? En salud, en violencia, ya lo habían empezado a prever hace unos 2 o 3 meses, y en estos momentos, inicios de septiembre, o por lo menos primera mitad de primera quincena de septiembre, ya empezamos a enterarnos de esta ola. ¿Por qué un crecimiento, un aumento de consumo de drogas, empezando por el alcohol? Y no sé si se están percatando, estoy insistiendo en drogas y en el alcohol como droga, porque estereotipadamente en un país como el nuestro, siempre hemos escuchado testimonio de personas con un vaso de cerveza en la mano diciendo: no, yo no consumo drogas. Discúlpeme, queridos amigos, pero el alcohol estereotipadamente se entiende que no es una droga, o no se entiende como una droga porque es legal. El alcohol y el tabaco son drogas absolutamente legales, no son tan dañinas como otras drogas, obviamente ilegales, llamémosle cocaína en su versión de clorhidrato, o de pasta básica, llamémosle heroína, sobre todo en un mundo europeo o asiático. Pero a pesar de que el alcohol y el tabaco no sean las drogas más dañinas, son las que más matan en el mundo. ¿Y por qué son las que más matan en el mundo? Porque son legales. Las drogas legales siempre en la historia de la humanidad son las que más han matado, ¿no? Se los comento, por favor, para poder ubicarnos con la debida justicia cuando hablamos de temas que en estos momentos están siendo enormemente actuales. Y la tercera variable, inevitablemente, es la subida de precios en ciertos mercados, ¿no? El de alimentos, sobre todo en los inicios de la pandemia, con fuerza. Ya hay algunos alimentos que no bajan o que se hacen más escasos. En la parte donde quizás hemos visto un mayor impacto de subida de precios es en la tecnología, ¿no? Quienes están dedicados pues a laborar en el mundo de las TICs, vía ventas de laptops o de tablets o de celulares,
son pues quienes han visto, es uno de los sectores económicos que se han visto favorecidos ante la cuarentena y el encierro, ¿no? En el transporte todavía hay mucho por ver, ¿no? Ya se han visto algunas subidas, pero definitivamente lo que estamos enfrentando es encierro más problemas económicos. Y ello hay que sumarle un tercer conjunto, una tercera línea de nuevas circunstancias, de nuevas variables que definitivamente nos permiten hoy en día con debida justicia reconocer, nos guste o no, que definitivamente por lo menos el mundo ha cambiado y probablemente hasta mitad del próximo año siga como empezamos en marzo, ¿no? Las noticias y el contacto con la muerte, ¿no? Todos los días escuchamos, quizás ya la mayoría nos hemos cansado de escuchar de fallecidos, de enterarnos a través de redes sociales, primero Facebook, luego quizás Instagram o Twitter, ¿no? Que se ha ido un conocido nuestro, un familiar nuestro, un amigo, y si no es alguno de ellos, es el amigo, conocido, familiar de un amigo o familiar nuestro, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Mientras el encierro es un fenómeno netamente físico, asociado a la convivencia, a lo corporal y lo económico, está relacionado a la estabilidad económica y familiar, laboral. Las noticias y el contacto con la muerte son el conjunto de variables que nos conectan directamente con nuestro mundo más interno, nuestro mundo llamado psicológico, ¿no? Que nos conectan con el alma. ¿Cómo así? Porque el saber de muertes todos los días, el saber de noticias todos los días, el todavía seguir recibiendo información contradictoria, a veces confusa, ¿no? Desde la misma OMS, que un día dice una cosa y al día dice, y una semana después dice otra. Definitivamente, este contacto con las noticias y con la pérdida de seres queridos nos ha ubicado en el ingreso a un mundo marcado por la incertidumbre, ¿no? Ya la incertidumbre era propia de la era postmoderna en la que nos encontramos, por si acaso. Una de las características más esenciales, vamos a presentarlo definitivamente, pero se los adelanto, de la era postmoderna en la que vivimos, era la obsesión por la velocidad. Y donde hay velocidad, uno no sabe a qué atenerse. Y donde uno no sabe a qué atenerse, hay incertidumbre. Es decir, lo único que uno ya conocíamos era inestabilidad. Tratábamos de verla siempre en términos positivos. Por ejemplo, con un celular que en enero podía valer 4.000 soles, en noviembre o diciembre del mismo año, ya quizás no lo estaban regalando si no por 8 soles, por lo menos por 50. ¿No? Esa inestabilidad que empezamos a vivir a través de la tecnología, que continuó con una competencia cada vez más dura para mantener el trabajo, para hacer sobrevivir a la empresa, y que hoy en día nos ha ubicado con más fuerza que nunca ante un mundo absolutamente desconocido, que hasta ahora no se termina de conocer del todo, ¿no? Solamente pongo una pregunta como ejemplo, ¿no? Total, ¿el COVID se contagia por el aire o no se contagia por el aire? ¿No? Que es una pregunta que en estos momentos de profesionales serios y profesionales no tan serios están tratando de responder, investigadores, al respecto. Al final de cuentas, este ingreso a un mundo marcado por la incertidumbre ha implicado, sí, la obligatoriedad en el cambio de nuestra cosmovisión, es decir, de nuestra visión del mundo. ¿A través de qué nos hemos chocado con este mundo de incertidumbre? De las estadísticas diarias oficiales, en primer lugar. En segundo lugar, de la ausencia de información veraz sobre la enfermedad, o única sobre la enfermedad, porque todavía la seguimos conociendo. Una tercera variable ha sido la parte que al peruano, al latinoamericano, le cuesta más,
con Perú, México, Brasil, Colombia a la cabeza, es la adaptación a los protocolos de prevención. Como vivimos en un continente donde todo el mundo está acostumbrado a no respetar mucho, nada o muy poco, donde las normas, las leyes, las reglas representan hermosos saludos a la bandera, definitivamente la adaptación a los protocolos de prevención es una de las cosas que más le sigue costando todavía, si no a la mayoría, todavía a un significativo sector de nuestra población, ¿no? Y estamos hablando de los protocolos de prevención más básicos, ¿no? La mascarilla en el rostro y la distancia, ¿no? La distancia que debemos mantener unos a otros, y que ayer mismo, haciendo cola en un supermercado, tuve que insistir un par de veces a la señora, por ejemplo, que estaba detrás mío, una señora joven, pedirle, sí, disculpándome para que no sintiera que fuera una agresión o algo por el estilo, disculpe, pero está muy cerca a mi persona, y eso que estaba, se supone, en un supermercado donde tratan de poner todas las restricciones o aplicar y mantener todos los protocolos de prevención, la gente se olvida muy, muy rápidamente, ¿no? El peruano, el latinoamericano promedio, ¿no? Una cuarta variable, ya lo hemos dicho, la pérdida de familiares o amigos, y obviamente la quinta variable, la más difícil, la más dura, la posibilidad de contagio, ¿no? De contagio, sea porque uno se enfermó o sea porque uno no se enfermó, pero sí contagió a otros. Ahí, por ejemplo, todavía está la pregunta pendiente en que no se ponen de acuerdo. ¿Los asintomáticos contagian o no contagian? Y obviamente nos siguen confundiendo. ¿A dónde llevan entre las estadísticas, la adaptación a los protocolos, la pérdida de conocidos o seres queridos y la posible contagio? A estrés, o si quieren por lo menos a mayores de convivencia, traducir en discusiones, expresar en discusiones, en violencia, en infidelidad, ¿no? La infidelidad, pues, que es una institución nacional en un país como el nuestro, y hay regiones que son más tomadas por ella. Una de ellas es Cajamarca, ¿no? Definitivamente nos han expuesto a mayores niveles de estrés, y obviamente a lo que ya dijimos también, la emergencia o el aumento, si no de nuevas enfermedades, de otras enfermedades ya no directamente relacionadas con el coronavirus o COVID, ¿no? El tema de las drogas, el tema de las enfermedades crónicas, sobre todo en personas mayores. Y es ahí donde nos encontramos, en este contexto, marcados por el encierro, sino problemas, dificultades económicas, y definitivamente el no habernos acostumbrado o no querer acostumbrarnos al contacto con la muerte, sobre todo si pensamos en que ocupamos el primer lugar mundial en mortalidad en el mundo, que no es casual, no es absolutamente nada casual. Espero en las próximas sesiones de trabajo, cuando toque tocar el tema, es el cuarto tema, poder sustentarlo con vuestra comprensión y tolerancia. Tenemos entonces, planteado el contexto general, tenemos que entrar a profundizar de a poquitos en este contexto general que acabamos de presentar. El primer fenómeno que da pie a por qué estamos como estamos en estos momentos, sí, con tanto estrés, con tantas muertes, con tantas noticias últimamente, por ejemplo, sobre el tema de fiestas y drogas, partiendo del alcohol, es el mundo postmoderno en el que nos encontramos.
¿Cuándo surge este mundo posmoderno? Al final de la llamada Guerra Fría. Recuerden que se hablaba de Guerra Fría para los más jóvenes, cuando todavía existía la Unión Soviética y el mundo estaba dividido, partido en dos mitades, ¿no? El mundo comunista, por un lado, que ya desapareció, y el mundo llamado capitalista o liberal, ¿no? Termina la Guerra Fría, sí, con esa aparición de la Unión Soviética, y el ícono, la experiencia icónica del fin del mundo llamado moderno, se identifica con el derrumbamiento o la caída del muro de Berlín, ¿no? Su máximo símbolo en 1989. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, si norteamericanos por un lado y rusos o soviéticos por el otro empezaron a correr hacia Alemania y terminaron dividiéndose a Alemania en dos, hasta donde llegó cada ejército. Disculpen por mi versión muy grosera, en realidad no fue tan simple, pero por lo menos la parte más sustancial de por qué Alemania se divide en dos y entonces en dos países y surge, además de Berlín-Bonn, es justamente porque llegan estos dos ejércitos, entre muchas otras variables en realidad, ¿no? Yo solamente estoy señalando la principal, ¿no? Y a partir de que se parte Alemania en dos mitades después de la Segunda Guerra Mundial, hay testimonios de parejas y familiares que nunca se volvieron a ver más en su vida, y algunos pocos que se pudieron reencontrar 40 años después, ¿no? Imagínense pues que de repente Cajamarca la partan en dos, o Trujillo la partan en dos, o Chiclayo la partan en dos, cualquiera de nosotros teniendo a la pareja al otro lado, cualquiera de nosotros teniendo a los padres o a los abuelos al otro lado, y de un día para otro nos encontramos con que nunca más vamos a poder verlos. Cae el muro de Berlín y se inaugura el mundo posmoderno en el que nos encontramos. La consecuencia del derrumbamiento del régimen soviético y la mayor consecuencia superlativa del llamado mundo posmoderno es la cristalización de un nuevo paradigma global, cuyos máximos exponentes socioeconómicos y político-económicos son la globalización y el neoliberalismo respectivamente, ¿no? La globalización es un fenómeno que no ha recibido mayores críticas, pero el neoliberalismo definitivamente sí, ¿no? Los críticos más duros dicen que buena parte de que el planeta ya esté por colapsar se debe a políticas neoliberales que permitieron a empresarios de todo el mundo no respetar absolutamente nada en nombre del primer valor de hoy en día, don dinero, el dinero, ¿no? No vamos a decir nada más. Nos guste o no nos guste, definitivamente vivimos en una época de globalización y de neoliberalismo. A partir de ahí podemos hablar de dos grandes realidades que necesito presentárselas con vuestra tolerancia: la realidad histórico-social y la realidad socio-psicológica. Vamos a presentar entonces dos diapositivas relacionadas a las características histórico-sociales en las que nos encontramos. Obviamente una pandemia que calza con estas características, ¿no? La forma, el concepto a través del cual esta era posmoderna, esta época posmoderna es conocida como la época del desencanto, ¿no? Una época marcada por el adiós a las utopías y a la idea de progreso social. Definitivamente, los ciudadanos posmodernos de hoy ya no son los que contribuyeron a revoluciones sociales el siglo pasado. Las revoluciones que los ciudadanos posmodernos de hoy en día están haciendo van en otra línea,
pero más allá de que vayan en otra línea, en líneas más individuales, sí, igual están cambiando radicalmente el mundo, solo que de manera absolutamente invisible. Entonces, permítanme plantear siete premisas para presentar estas características histórico-sociales. Lo primero, ya lo dijimos, corresponde con el cambio radical en el orden económico llamado capitalista. O sea, de una economía de producción de hace 250 años, ¿no? Centrada entonces en básicamente el objetivo de producir grandes cantidades de lo que sea, hemos evolucionado hasta el mundo de hoy hacia una economía del consumo, ¿no? Donde ya no es importante, ya no era importante antes de la pandemia simplemente tener un producto bueno, sino tener diferentes versiones del mismo producto. Permítame un ejemplo muy chiquitito, muy pequeñito. Un testimonio medio personal, ¿no? Creo que todos conocemos esta cadena de tiendas llamada Oesle. No quiero hacer ninguna propaganda especial, simplemente hablar un poco de historia. Hasta donde yo sé, no sé si ustedes lo saben y a lo mejor lo pueden saber mejor que yo, el concepto Oesle, el título Oesle, es un título que en estos momentos está en mitad de un proceso judicial. No sé si lo saben ustedes, y es por una razón concreta. En realidad, en los años 60, 70 del siglo pasado, en la ciudad de Lima, únicamente en Lima, hubo una primera tienda Oesle. Los dueños eran una familia palestina, como buenos palestinos latinoamericanos, acostumbrados al comercio, que en un momento se posicionaron en Lima como la primera tienda de Lima y de alguna manera, por el centralismo en el que todavía estamos atrapados, ¿no? Entonces como la primera tienda del Perú. Fue una tienda que empezó, como buenos palestinos, con la venta de telas, de tejidos, y fue evolucionando hacia la versión más, hoy en día, más actual, que conocemos como Oesle, Ripley y hasta otras más, ¿no? Plaza Vea, Totus, etcétera. Los dueños del Oesle de ahora no son la familia palestina, son, digamos, esta cadena de tiendas es una cadena que forma parte de probablemente el grupo número uno de los primeros grupos económicos del país, que son capitales peruanos en buena medida, ¿no? En esa época, yo me acuerdo, muy joven, entenderán que ya por mi edad, más o menos unos 80.000 años contados, en esa época yo era un muchachito y me acuerdo que en mi casa mi madre llegó contentísima porque habían llegado los primeros jeans a Oesle del país. Los jeans que ahora tenemos por montones, en esa época, por lo menos, ojalá que no me engañe la memoria, la primera tienda que vendió en el Perú los jeans azules, fue Oesle. Quien podía tener un jean en los años 60, 70, definitivamente era pues quien había estado en Estados Unidos o había viajado y se traía un jean, que además ni siquiera estaban tan de moda como ahora. Eso tiene que ver con otro rollo político-económico que no viene al caso. Y entonces uno se contentaba básicamente con tener acceso a un jean. Y ese jean, por supuesto, duraba 20, 30 años, ¿no? Entonces, esa economía de producción estaba basada únicamente en el tema de poder tener acceso a un jean para hombre o un jean para mujer. Y se preocupaban por hacerlos de buena calidad.
Pasaron 50 años y en realidad esa economía ya desapareció. Hoy en día vivimos en una economía del consumo. ¿Qué significa una economía del consumo? Que si yo voy a cualquiera de estas grandes tiendas y solo encuentro un jean, yo me siento con el derecho de quejarme hasta con el gerente mismo de la tienda, porque lo mínimo que yo espero, permítame seguir hablando en primera persona, lo mínimo que yo espero es encontrar por lo menos unas 5 o 10 versiones, si no es más, ¿no? Mejor si son unas 15 versiones del mismo jean. Y claro, hoy en día yo, ciudadano posmoderno, no me preocupo por la calidad, me preocupo por la estética. Es así que podemos ver, sobre todo a más damas que varones, podemos verlo en damas y varones, ¿no? Vistiendo jeans. Eso pues hace 50 años hubiera sido sinónimo literalmente hablando de diagnosticar a esa persona. Si hace 50 años una persona hubiera pagado una cantidad exorbitante por un jean con varios huecos, definitivamente lo hubieran diagnosticado solo hace 50 años, estimados amigos, lo hubieran diagnosticado probablemente como una persona con una enfermedad mental. Yo sé que puede parecer exagerado, pero no lo es. Hoy en día no nos interesa la calidad. Es más, sabemos que no hay nada que va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso es parte del capitalismo neoliberal del mundo. Los focos nos duran solamente unos meses, cuando en realidad hay un foco en una de las primeras Unidos que fue hace más de 100 años, que nunca se ha apagado. Está prendida hace más de un siglo, nunca se ha apagado, es decir, nunca logrado, y para nosotros los focos duran 2, 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque eso es una economía del consumo. Ustedes pueden decir, ¿pero qué? ¿Ciencia se perdió esa fórmula? No. Lo que pasa es que para el empresario no le conviene que las cosas duren mucho. Entonces hemos pasado de una economía a una economía del consumo. ¿Saben cuál es la parte loquísima de esto? Y es por eso que le pido vuestra tolerancia para este testimonio, porque en nombre del dinero, el primer valor del mundo posmoderno de hoy es que se establecen estas estrategias con un fin, que el trabajador, el ciudadano posmoderno de hoy, solo trabaje para vivir y ya no viva para trabajar. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de lograr mayores ingresos, mayor producción y mayor economía en un mundo tal como lo conocemos hoy en día. La parte más dramática, entonces, de haber pasado una economía de producción a una economía de consumo, es que nos han convencido de que lo único que importa es uno mismo. No hay nada más, ¿no? La competencia brutal laboral, el mercado laboral lleno, fue llevando a expresiones cada vez más agresivas en términos de ventas, hasta que el marketing se dice que es exitoso cuando logra pues que vender más. ¿Y cómo logra vender más el marketing? ¿Sí? Cuando nos hacen sentir que nosotros somos únicos, que si compramos el bien que queriendo ofertar nos va a hacer sentir mejor, nos va a traer bienestar psicológico. Como entenderán, eso es una verdad y por tanto una verdad a medias es una falacia, pero vivimos en ese mundo. En nombre de trabajar, de vivir para trabajar y no de trabajar para vivir, es que el trabajo, pasemos al punto 2 por favor, se ha convertido en el primer lugar de convivencia del ciudadano postmoderno de hoy en desmedro del contexto familiar. Uno de los efectos positivos únicos de la pandemia, pero ni siquiera positivos quizás para la mayoría, ha sido esta reclusión en las casas, pero donde las personas postmodernas de hoy nunca, prácticamente nunca, por lo menos en los últimos 20 a 30 años, habían sabido lo que es convivir día a día con familiares. El trabajo antes de la pandemia era sinónimo de las nuevas casas o de las nuevas viviendas. Y ustedes dirán, sí pues, pero ¿qué se va a hacer?
en realidad el hecho de que convirtiéramos en primer lugar de convivencia al trabajo implicó un efecto que nos está trayendo y nos va a traer todavía consecuencias que hasta ahora no las hemos visto. Si cualquiera de ustedes se sorprende por los feminicidios de hoy que han aumentado enormemente, si cualquiera de ustedes se sorprenden por el aumento de las adicciones, que no había tanto antes. Cualquiera de ustedes se sorprende por el aumento de la violencia sexual en nuestro país. Estamos con el ranking todavía de la década pasada, estamos terceros en el mundo, segundos en América y primeros en América del Sur en violencia sexual. Todavía la generación de la década que está terminando, todavía son muy pequeños los niños que han crecido al amparo, a la sombra del trabajo convertido en el primer lugar de convivencia. Quizás sea bueno decir acá, recordar que desde que fuimos humanidad, más o menos ordenada en sociedades, ¿sí? Fueron dos las columnas vertebrales de la vida adulta que marcaron la vida, el bienestar de las personas y de las familias. Trabajo en primer lugar, primera columna vertebral, y familia propia, segunda columna vertebral. Lamentablemente, a partir de la era postmoderna, antes de la era postmoderna, era 50% de tiempo del día a día para el trabajo y más o menos 50% de tiempo para la familia. Eso ha ido cambiando radicalmente en los últimos 30 años y hoy en día el trabajo ha llegado, en los casos más extremos, a ocupar hasta el 90% de todo el tiempo de una persona, ¿no? Mientras que el 10% no era para la familia, estrictamente, ¿no? El 10% restante se terminó dividiendo en tiempo para la pareja, tiempo para los hijos, tiempo para los amigos, tiempo para el tiempo libre, tiempo para los estudios, ¿sí? Es decir, la familia que durante milenios fue una de las dos columnas vertebrales, hoy en día está contrapuesta por el trabajo. Momentáneamente la pandemia ha puesto un paréntesis en ello. Pero ¿qué ha pasado con la familia o qué viene pasando con la familia desde hace 30 años como mínimo, ¿no? Desde 1989 hasta 2020. La familia ha ido quedando reducida a su mínima expresión. Pasemos al tercer recuadro, ¿no? Donde el padre, ya hace 30 años, era visto estereotipadamente únicamente como proveedor del sustento alimenticio. Sin embargo, en estas últimas 2 décadas, cuando la mujer peruana, la mujer del mundo, la mujer humana, entra de lleno a la PEA, a la producción económicamente activa, empieza, no todas las madres trabajadoras, pero sí es una tendencia, empieza a haber progresivamente cada vez una mayor cantidad de mujeres, madres trabajadoras, que empiezan a desvincularse de su rol tradicional dentro de la familia. ¿Cuál era ese rol tradicional? El rol de formación y de crianza de los hijos. Tan es así que la tendencia está creciendo, que hoy en día ya podemos encontrar un buen testimonio de mujeres jóvenes que dicen: yo no pienso tener hijos. Claro, lo dicen cuando tienen 20, 22, 24 y quizás están en la universidad o están empezando a gozar del trabajo y no se dan cuenta que su periodo de fertilidad es cortísimo, incluso comparada con el hombre, y ahí es cuando hoy más que nunca, en esta era postmoderna, los médicos ginecólogos especializados en fertilidad cada vez se hacen más multimillonarios porque mujeres jóvenes que hoy en día dicen: no pienso tener nunca hijos, quizás no siguen pensando lo mismo cuando tienen 35, 40 años, y ya quiero recordarles, discúlpenme por la crudeza en mis palabras, recién se enteran a esa edad que una dama en términos de fertilidad se empieza a hacer viejita, anciana, sobre más o menos los 28 años. Sobre esto, si me lo permiten, volveremos en otro momento. Lo que está pasando, en esencia, en primera y última instancia, es que al padre promedio
ya estar ubicado como proveedor de sustento alimenticio y la madre trabajadora que ha empezado a desvincularse de su rol de formación, ahí es cuando las guarderías han crecido como empresas, ahí es cuando la separación y los divorcios han empezado a aumentar enormemente y ahí es cuando cada vez más el mundo de la adopción crece en el país. Es cuando el espacio familiar empieza a quedar reducido a un lugar de descanso ante el estrés cotidiano. Obviamente estamos hablando de la era posmoderna antes de la pandemia, ¿sí? Y uno de los efectos más dramáticos que todavía no estamos viendo es que empiezan, sobre todo en la década que está terminando, empiezan a llegar niños al mundo en países como los nuestros, ¿sí? Niños que ya no crecen con sus padres biológicos. Crecen con nanas, a veces crecen en guarderías y muchísimos, cada vez más niños del país de América Latina y quizás de buena parte del mundo, no de los países del primer mundo, sino sobre todo los del tercer mundo, países llamados en desarrollo, empiezan a crecer con nuevos padres. ¿Saben quiénes son esos nuevos padres, estimados amigos y amigas? Son el Internet y la televisión. No sé si el Internet podría permitirme hablar del papá de hoy en día y la televisión, por ser femenino, hablar de la mamá de hoy en día, pero nos estamos dirigiendo a eso. ¿Cuál es el fenómeno invisible que está detrás? Es lo que empezó a conocerse con fuerza desde los años 90, ya se conocía desde antes, pero con más fuerza desde los años 90. Deprivación. Niños que crecen deprivados, emocional, relacional y afectivamente. De esos niños todavía no escuchamos. ¿Sí? Lo que iremos a escuchar no se va a comparar con nada de la violencia que hasta ahora quizás todavía nos puede sorprender. Y obviamente al haber niños y adolescentes que crecen ya sin guías o cuyos guías son el Internet o la televisión, la información validada como importante hoy en día termina siendo la relacionada a bienes materiales, a relax y o entretenimiento. Ya hoy en día cada vez gente de todas edades, pero sobre todo gente joven, sabe lo que es leer un buen libro de ciencia, un buen libro de literatura, un buen libro de arte. ¿No? Ya son especies en vías de extinción. Y ahí es cuando el contenido del mensaje, pasemos al punto 5, ya no importa. Lo importante es la forma en que es transmitido. Ahí es cuando los medios de masas, es decir, las TICs, y el marketing se convierten se han convertido en los nuevos centros de poder, los nuevos transmisores de la verdad, ¿sí? El marketing en los años 90, con las justas, llegaba a ser una profesión técnica que solo se aplicaba o se brindaba en algunos institutos técnicos superiores. No me acuerdo si el 2005, 2004, 2007, ahorita no recuerdo exactamente el año exacto, pero entre el 2005 y el 2007 es que por primera vez el marketing en una universidad, pero pasa a tener el nivel de estudios universitarios, ¿no? Entonces tiene menos de 15 años de existencia como carrera universitaria. ¿Por qué? Porque, perdóneme, no tengo nada en contra de los marqueteros. El marketing hace alusión a estrategia de ventas, pero ha tomado relevancia importante, superlativamente importante, porque ya no nos preocupamos por leer, por entender, por comprender, ¿no? Lo único que importa es la parte estética, que forma parte de una economía del consumo. Y por tanto, lo que no aparece por los medios, por las redes sociales, no existe, ¿no? Antes, solamente doy un ejemplo, antes yo podía encontrarme con alguien en la calle, cuando uno podía jugar en las calles, es decir, hace varias décadas, y si se encontraba con una persona y le decía, oye, a los tiempos, ¿cuánto tiempo que no te veo? Era porque habían pasado 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Hoy en día, si uno deja de estar en el Facebook 2 semanas,
a uno le pueden decir lo mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vivir hoy en día es estar por lo menos en Facebook o en Instagram. Si uno no aparece ahí, está literalmente sin vida. Los tiempos han cambiado radicalmente, estimadas damas y caballeros, pero son parte del mundo posmoderno en el que nos encontramos. En ese sentido, y es el punto 6, la intimidad y la vida de los demás ha pasado a ser de los demás, ¿no? Pública de todos, ¿no? Se ha convertido en un show, ¿no? Miren en redes, estoy desayunando, antójense este súper sanguchote de lo que sea, ¿no? O este yogur light para la salud, ¿no? Almuerzo, ¿sí? Miren lo que estoy degustando, ¿no? Y así cada persona exponiendo su vida íntima a más y mejor, saliendo del baño, entrando a la ducha, saliendo de la ducha, ¿sí? Y todos grabando y videograbando todo. Claro, en este contexto donde el trabajo lo es todo, la familia ya no importa, la información que vale solamente es la relacionada a bienes físicos y donde el marketing es el dueño de la verdad y la intimidad ya no tiene sentido, la política ya ha dejado de ser espacio de fe o de confianza, ¿no? Han desaparecido las grandes figuras carismáticas a cambio de imagen de turno y en su lugar a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos 15 años como mínimo es a que pequeños ídolos aparezcan, no necesariamente en la política, quizás en las canciones o en el mundo del deporte, que duran hasta que surge algo más y atrayente. Ese es el mundo postmoderno, estimadas damas y caballeros, en el que vivimos, donde lo que importa es la forma y ya no el contenido. Y claro, la pregunta que surge después, ¿y cómo estamos a nivel de bienestar? Las estadísticas con respecto a bienestar, estimados amigos, compañeros de viaje, de este mes, definitivamente de lo que hablan es de niveles bajísimos de bienestar a nivel latinoamericano y en buena parte, mayoritariamente a nivel de todos los países en vías de desarrollo, ¿no? Esa es la parte lamentable gracias a características de este tipo. Sumado a ello, perdón, Bani Isaí Villar está levantando la mano, no sé si está animado o quizás cliqueó algo que no debía cliquear. Bani Isaí. ¿Sí puede ser una pregunta, profesor? Encantado, bienvenido. Buenas tardes, profesor Solari. Bueno, estaba escuchándole. Yo quería encontrarle un sentido, o sea, después de todo lo que está usted mostrándonos, ¿cuál sería la fórmula para poder escapar? Porque en realidad todo este mundo postmoderno, como usted dice, nos está quitando un bienestar, lo que al inicio hablaba. Efectivamente. Entonces, ¿cuál sería una estrategia para poder encontrar ese bienestar que realmente hoy, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, lo estamos necesitando todos, porque necesitamos un bienestar, no solamente, bueno, económico, sino también un bienestar emocional, que es lo que es, porque como usted decía al inicio, si tenemos ¿dónde está? Acá la había apuntado, perdón. Si tenemos un bienestar, podemos hacer nuestra vida muy placentera y la verdad casi nadie está teniendo ese tipo de vida placentera. Esa era mi pregunta, profesor. Muchísimas gracias por su inquietud. En realidad el curso está orientado justamente a intentar dar respuesta a esta inquietud que usted acaba de plantear, Vanessa, ahí, ¿no? El objetivo del curso está estructurado para intentar transmitir a partir de reglas universales sobre la convivencia y sobre cómo funciona la mente humana en alguna medida, dar algunas sugerencias y o recomendaciones relacionadas a cómo hacer para ganar un poco de satisfacción y bienestar en un mundo donde todo nos lleva en sentido contrario. Yo le pido un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia,
en realidad, su pregunta sumamente valiosa e interesante. Le cuento que calza con el perfil de un ciudadano postmoderno. Usted, una persona inteligente, que quiere tener las cosas lo más claras posible, pero que definitivamente no quiere esperar, ¿no? Que quiere ya tener claro de qué se trata. Le pido un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia. Yo sé que una de las características del ciudadano postmoderno de hoy es la intolerancia, no porque todos seamos intolerantes, sino porque estamos acostumbrados a la obsesión por la velocidad. Todo tiene que ser ya. Justamente el curso está estructurado en 8 sesiones para poder primero contextualizar dónde nos encontramos, cuál es la importancia. Lo que sí puedo responderle momentáneamente, Isaí, es que en un mundo obsesionado por la velocidad, el primer tip, la primera herramienta para estar en condiciones de generarnos a nosotros mismos o generar en otros algún nivel de bienestar psicológico, de bienestar personal, parte de la comprensión. No se trata solamente de aplicar estrategias o herramientas que nos pueden haber sugerido como óptimas para elevar el bienestar o mejorar el bienestar propio o de aquellos de los que nos rodean, ¿no? El primer ingrediente para poder realmente generarnos bienestar es poder comprender. Sin comprensión no hay nada, Isaí. Y ahí es cuando, insisto, tengo que pedirle la tolerancia del caso para que primero podamos contextualizar, ustedes puedan ver, tener una visión mínimamente panorámica de dónde nos encontramos, poder ir reflexionando a propósito de ello sobre cómo están atrapados, porque todos estamos atrapados en el mundo postmoderno de hoy en día. Nadie se escapa, pero una cosa es que estemos atrapados y otra cosa es que no podamos disponer de herramientas que nos permitan, digamos, mejorar nuestros niveles de bienestar. Permítame, por favor, le ruego su tolerancia. Con el fin de, primero, de poder presentar los fenómenos más importantes que contribuyen a que, como usted muy bien lo ha dicho, no sintamos precisamente en estos días, o quizás antes de la pandemia incluso, no sintamos ni placer ni satisfacción propiamente dicha, ¿no? Y quizás hasta estemos complicados si lo vemos desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de la autorrealización, de hacernos mejores, ¿no? Entonces, planteado este tema, yo sí quisiera, ya en estos últimos minutos y pidiéndole a Isaí su comprensión, espero haberle respondido al 10% al menos, ¿no? La contextualización del mundo en el que vivimos obedece al tema de poder comprender dónde estamos. Es como en una enfermedad. Si yo no sé qué enfermedad es, si yo no tengo información sobre esa enfermedad, me voy a angustiar enormemente. No estamos todos con la enfermedad del COVID, pero sí estamos en un mundo radicalmente distinto al de hace 30 años y con una enfermedad invisible. Obviamente el curso no está dirigido hacia el tema de entender sobre el COVID, pero sí a entender por qué podemos dar lo mejor de nosotros, podemos hacer lo que consideramos podemos dar mejor de nosotros y sin embargo no hallar bienestar, primero tenemos que comprender y para eso tengo que pedirles sí, vuestra tolerancia para poder presentarles los fenómenos que les permita entender dónde estamos y a partir de ahí sí podemos correr mucho más rápido. Prometo en alguna medida. Estimadas damas y caballeros que nos han acompañado en esta hora y media, no sé si tienen algunas inquietudes de orden personal. Les interesaría, obviamente, dentro del contexto del curso de bienestar psicológico, poner énfasis en algún tema, alguna preocupación. Lo que planteó nuestro compañero Isaí definitivamente forma parte del curso. Ahí no hay vueltas que dar, solo les pido la paciencia del caso. No sé si alguien quisiera comentar algo, hacer algún pedido especial. Eh, es el momento, por favor, ¿sí?
No, no hay nadie que se anime a hacer algún... sí, por favor, veo que alguien está levantando la mano. Adelante, por favor. Buenas tardes. No se le escucha, discúlpeme. Buenas tardes. Sí, ahora sí. Bienvenida. Doctor, buenas tardes y buenas tardes con todos los participantes. En realidad yo quería hacerle un pedido de forma muy especial, porque en realidad en esta situación tan difícil para todos, que es la pandemia, yo creo que enfocándonos en el bienestar de las familias, sobre todo, desde mi perspectiva, a los que más les está afectando o quienes quizás son más vulnerables de verse afectados por todas las situaciones que estamos viviendo, creo que son los niños y los adultos mayores. Quisiera pedirles si es que podría enfocar un poco en qué se podría trabajar o qué se podría hacer con ellos dentro de nuestros hogares para poder nosotros ayudarles a conseguir quizás un bienestar psicológico, puesto de que, como le digo, que en parte de los niños que son todavía pequeños con un entendimiento pues básico, ¿no? Y en cuanto a los adultos mayores, debido al cambio quizás brusco que están teniendo y ya propiamente por su edad. Gracias, doctor. Vale, muchísimas gracias. Efectivamente, el tema de los niños ya está incluido dentro del curso, porque fue un pedido del grupo anterior con el que trabajamos, ¿sí? No se preocupe, lo de los niños está cubierto. Lo de los adultos mayores vamos a incluir por lo menos una o dos diapositivas, porque hubo algo he pedido también en el grupo anterior. Sí, no sé si hay alguien que quiera comentar algo más, hacer algún pedido o coinciden con el pedido de la compañera, que no sé su nombre, no dijo su nombre. Su nombre, por favor, ¿cuál es? Mayra Mendoza, disculpe. Mayra, encantado de conocerla. Yuli Vanessa, genial, que todo esté siendo claro. Sí, Milagros Cabanilla, ya, muchísimas gracias. Laura Pérez también. Vale, nos ha ganado el tiempo, estimados compañeros de viaje, si me permiten tratarlos de esta manera. Nos quedamos acá y nos comprometemos entonces a encontrarnos nuevamente dentro de un par de días para continuar donde nos quedamos. Tenemos que entrar a explicar sobre las características sociopsicológicas y obviamente para continuar con el curso tal como está estructurado. Muchísimas gracias a todos. Silvia querida, te dejo en el uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Jorge Solari. No se olviden, nos encontramos el día jueves. Gracias por todos los importantes aportes que siempre nos brinda el doctor Solari. Esta clase será transmitida vía YouTube. Muchísimas gracias. Hasta el día jueves. Muchas gracias, doctor. A todos ustedes. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo fuerte y a seguir cuidándose, por favor. Gracias, psicóloga Silvita. Gracias a usted, psicólogo, también. Gracias por sus palabras. Gracias, doctor. Gracias, doctor Solari. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Para ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Hasta la próxima clase. Gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Solari. Gracias, doctor Solari. Gracias, Chiquita, también. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor, y mil bendiciones. Igualmente. Gracias, gracias, doctor Solari. Gracias, doctor. Gracias por la excelente ponencia, doctor. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores también por darnos esta oportunidad. A todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores. Gracias. Muy bien. Muchas gracias.